lindos momentos, ¿no? Qué genialidad la radio, amigo. ¿Qué tal? Bueno, hacemos un parate y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por la amabilidad de estar en la recepción de nuestro programa. Hoy me mandaron a través de las redes sociales un contenido donde baja la barrera del tren, y cuando baja la barrera del tren se siente un pitar enorme, ¡pum!, porque baja la barrera, porque va a pasar el tren, y hace un ruido la bocina que toca, y cuando pasa por la calle todos se quedan mirando, y pasa apenas lo que llamábamos antes una zorrita. No sé si los que están escuchando este programa saben lo que es cuando están las vías del ferrocarril, pasa el tren, pero hay como un vagoncito pequeño que se llama la zorrita, y en esa zorrita es la que traslada a los empleados del ferrocarril, o trasladaba en aquella época a los empleados del ferrocarril, y de esa manera ellos iban arreglando. Veo que las vías del ferrocarril antiguamente estaban adheridas, abajo de las vías estaban los durmientes y arriba iban las vías del ferrocarril. Entonces nosotros, con mi hermano mayor, con Roberto, y con mis vecinos, los amigos del barrio, vivíamos en el barrio en donde pasaba al costado, pasaba el tren carguero. Era un tren que venía de la primera estribación de la sierra de las montañas, allá por los que son de Altagracia, es por Villa Oviedo, que estaban las canteras y venían con piedra y toda la pelota, ¿no? Bueno, entonces nosotros cruzábamos el arroyo y cuando entonces pasaba la zorrita, que era ese coso chiquito, ¿no? Y entonces venían y reparaban los durmientes, ya sea que le colocaban como unos remaches así a la vía y todas las pelotas. Entonces nosotros cuando escuchábamos que venían, pitaba lo loco, enorme, viene el tren, y cuando salíamos corriendo, pasábamos abajo del puente, cruzábamos el arroyo, y entonces cuando íbamos a la vía, mi hermano decía, no, mira la pelotudez que viene la zorrita, pero armaba un lío que parecía que era el tren, pero era una zorrita. ¿Qué era la zorrita? Ese vagón, como una cuestión chiquita donde iban 5 empleados que eran los que reparaban las vías. Y entonces nosotros con mi hermano juntábamos las tapitas de la Coca-Cola, que eran de chapita. Y como jugábamos como a las figuritas y a las chapitas, había que apretarlas. Entonces, cuando sabíamos que era la hora que pasaba el tren, nos íbamos ahí y colocábamos las chapitas arriba de la vía. Y cuando pasaba el tren carguero, que en aquellos años era una máquina de color negro, enorme, una máquina de color negro, la máquina que llevaba jalando a los vagones, y creo que era alimentada a carbón, ¿no? Y entonces allí nosotros poníamos las chapitas de las tapas de la Coca-Cola, y cuando pasaba el tren quedaban bien chatitas las chapitas de la Coca-Cola, de la Fanta y qué sé yo. Entonces había un puente allá por Villa Oviedo que era bajito, cerca de la cancha de Banfield, y entonces nosotros, el delirio nuestro era, ya sabíamos la hora que pasaba el tren, entonces íbamos con mi hermano, con Roberto, y con otros más. Algunos ya murieron, ¿no? Como el gallego Veronese, el gordo Veronese, que los que me acuerdo, el Pepe Albenga, lo que me estoy acordando ahora, y todos chicos de 10 años, 12 años. Y entonces nos juntábamos y nos gustaba ir y nos metíamos abajo del puente, que tenía unos tirantes de madera, con los brazos nos agarramos la rodilla, porque era bajito el puente, y la sensación de sentir el tremendo ruido de la máquina que pasaba, bom, 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 y era una locura, nos quedaba la cabeza con un bombo. Si mi papá se enteraba eso, ¿sabe la tunda que nos daba? Entonces mirábamos la hora y ya disimuladamente nos encontramos en un punto y nos metíamos abajo, allá viene el tren con los vagones, y poníamos las chapitas y nos metíamos abajo del puente, y era un puente, sí, que tenía así todo de madera y tenía esas durmientes. Yo digo, hoy ni aunque me paguen, yo me meto abajo del puente del tren. Y nosotros nos metíamos con tanta ingenuidad y ahí llevábamos las chapitas y qué sé yo.
Por ahí cuando sentíamos el pitar, decíamos ahí viene, y cuando pasaba la zorrita, que era una cosa chiquita, mi hermano siempre decía, otra vez viene la cagada esa, ahí viene la pelotudez, la zorrita era. Y esta tarde alguien me envió, creo que fue, me parece que fue Siloé Arata de Altagracia, que me envió un TikTok donde aparece la zorrita pasando con los empleados y toda la gente azorada. Quería compartirle este detalle porque en verdad que cuando uno es niño hace todas esas cosas, ¿no? Y después cuando íbamos a la escuela, los primeros grados íbamos a la escuela Hipólito Yrigoyen allá por Villa Oviedo. Entonces cuando salíamos y venía el tren del lado de las montañas, de Villa Oviedo, en las primeras estribaciones de la montaña, corríamos con mi hermano y esperábamos el tren. Y cuando pasaba, en el último vagón nos colgábamos, porque el tren tenía que frenar, porque allá adelante tenía que cruzar lo que era la calle Garzón. Entonces el tren bajaba en la velocidad y a nosotros nos venía como anillo al dedo. Así que ahí nomás, en el último vagón, nos colgábamos de ahí, desde Villa Oviedo hasta la calle Garzón. Y una vez que el tren empezaba a acelerar, pasando atrás del Oratorio Salesiano, ahí en la calle Garzón nos tirábamos. Y la pasábamos genial, genial. Nos encantaba colgarnos del último vagón del tren. Y en alguna oportunidad le digo a mi hermano, vayamos hasta el final. Y entonces el tren seguía desde Villa Oviedo, cruzaba la calle Garzón, pasaba atrás del Oratorio Salesiano Don Bosco, pasaba barrio Don Bosco, pero paraba ahí en el centro mismo de la calle México, y cuando ahí paraba, que están las moliendas, ahí nos bajábamos, y para nosotros era ese trayecto desde Villa Oviedo hasta la calle México, donde antes estaba la estación del ferrocarril, era como haber viajado a Europa. Veníamos pero chochos y felices. Éramos felices y no nos dábamos cuenta. Y éramos felices con esas cosas. Y después, para terminar este bloque, vivíamos allá en donde era el matadero municipal, y venía un señor de Villa Oviedo, era Don Rojo, y tenía un mateo. Un mateo, ubica lo que es un mateo, ¿no? Con el tirado por el caballo adelante, y el mateo tenía como un techo así de lona, todo de negro, precioso era. Entonces nosotros íbamos a la escuela, entrábamos a las 8 de la mañana, así que a las 7 de la mañana esperábamos el colectivo para ir a la escuela. Entonces cuando estábamos en la parada, mirá, ya viene Don Rojo, y el viejo venía con el mateo, el cerrado, la capota y todo, taca, 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 despacito, y nosotros nos colgábamos atrás en el eje de la parte trasera, claro, y si dos se sientan en el eje trasero, el mateo te das cuenta que hay un peso, y Don Rojo sabía, entonces tenía un látigo largo, y con el látigo largo lo tiraba para atrás, y como nosotros sabíamos que Don Rojo iba a tirar el látigo para atrás, nos poníamos al lado de la rueda, entonces pegaba 2 o 3 latigazos en el medio, pac, pac, y nosotros seguíamos y llegábamos hasta la escuela, en el mateo de Don Rojo. Y digo, esas cosas que hemos pasado y esas cosas que hemos vivido y que hemos disfrutado en nuestra infancia. Qué infancia maravillosa que hemos tenido. No había computadoras, no existían las redes sociales, no había un montón de cosas que hoy la gente joven tiene, ¿no? Entonces éramos muy creativos, apelábamos al sentido de la imaginación. Entonces, ir a estudiar el catecismo con la hermana Gregoria al Hospital Viejo era un placer. Robarle la tapita de las penicilinas para hacer rueditas para los autitos de plástico y rellenarlos con masilla era un placer. Y hacerla renegar a la hermana Gregoria y decir que no sabíamos. Son 3 preguntas nada más, decía la hermana Gregoria. Y amagaba con agarrarte la oreja y le decíamos, momento, no nos toque la oreja porque mi mamá es brava, ¿eh? La hermana Gregoria, el padre Moschini. Qué linda infancia, ¿no? ¿Y quién iba a decir? Yo siempre digo, y le cuento a mis amigos aquí en Estados Unidos, tantos años viviendo acá, ¿quién iba a decir en aquellos años de mi niñez que la vida te va llevando y que de pronto yo iba a aparecer por esta enorme ciudad de Miami y que yo iba a tener un programa de radio
aquí en Estados Unidos y que me iban a escuchar en tantas provincias y ciudades de la Argentina. La vida es un misterio, pero también es una fantástica y genial aventura. Y cuando nos montamos en esa aventura, nos sentimos felices. Por eso le digo siempre, amigo, trabaja todos los días en tu carácter y en tu personalidad. Edúcate lo más que puedas y piensa en los momentos extraordinarios que has vivido en tu juventud, en tu niñez. Analiza los escenarios que has atravesado. Discierne para que llegado el momento tengas en ti el poder de expresarte, como estoy contando estos dichos o estas experiencias, y hacerlo con firmeza y con amor. Y es verdad, el poder de la experiencia que uno tiene, cada uno en particular, nos transforma nuestras vidas y nos brinda posibilidades de compartirlo con el otro, y eso es genial. Y cuando me acuerdo de la infancia, digo, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas cosas de aquellos durmientes de las vías del ferrocarril, de aquella máquina del tren color negra que ya se fue al olvido de quienes no tienen o no quieren tener nostalgias ni memoria histórica? Y ahí quedaron los durmientes, y un día dejaron los vagones de pasar, y a las vías la ganaron las malezas, los yuyos y el pasto, y la máquina no volvió a pasar, y los vagones no llevaron más piedras de las canteras, y nosotros nos hicimos grandes. Pero cuando cerramos nuestros ojos y abrimos el corazón, nos acordamos de esas cosas hermosas, de un tiempo maravilloso, de un tiempo que cuando nos damos el masajito en el alma, bien vale la pena recordarlas y hacerle despertar la emoción a quien nos escuchan, porque la vida se sostiene por instante, y un instante es el momento de existir. Ahí quedaron los durmientes, ahí se fue el ferrocarril, pero nunca se fueron los afectos, ni las emociones, ni los sentimientos. ¡Qué maravilla la radio! Que podemos compartir estas experiencias sencillas y humildes. Le quise compartir esta experiencia, porque nos hace muy bien al alma, de contar desde el Mateo del barrio, y a las 5 de la mañana, claro, como me recuerda Nora aquí, a las 5 de la mañana sonaba la sirena. Y me acuerdo que allá por el barrio, por Villa Oviedo, en las montañas, al costado del tren, había un poste alto, y en la punta de ese poste, yo era niño, pero pasábamos con mi hermano para colgarlos del tren, y ya te cuento, esto es del año 70, y había un poste, y en esa punta del poste había una bocina que era de Radio Plaza, y en medio de la sierra, ya de la montaña, escuchábamos, porque era todo por cable, no había radio, era la propaladora Plaza, y en medio de colgarnos en el último vagón del tren, escuchábamos a don Persicelli decir, a través de ese parlante de metal: si su vista le está fallando a Óptica Henry, vaya volando, volando, volando. Y la canción del jingle de Amargo Serrano Terma. Así fue el tiempo que vivimos, un tiempo espectacularmente maravilloso. Nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más
un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles. Qué bueno, qué bueno. Entre novias y poemas, risas y Este burdeles. relato improvisado Nunca separarnos, libertad es a la o muerte, memoria siempre defendernos. de quienes ya se fueron de esta vida. A los 17 vida es utopía y les puedo asegurar Para esos que no tuve nunca más un amigo igual. para esos amigos de la infancia, Desandamos tantas para veces el camino. el gallego Veronese, que ya se fue de esta vida, y su hermano, el gordo Reinaldo Veronese, para su hermano Raúl, que eran primos políticos míos y ya fallecieron, para mi hermano Roberto, Él vendió sus sueños para y ellos, acortó camino. este recuerdo. Les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Estás escuchando Solo Clásicos con Carlos Daniel Pereira.